Primera persona protagonista y primera persona testigo. En una presentación anterior hablamos del personaje como narrador. Mencionamos sus características, ventajas y retos al decidir sobre este tipo de voz en la narrativa. Hoy distinguiremos entre dos tipos de narradores en primera persona, el protagonista y el testigo. Primera persona protagonista. La primera persona protagonista es el narrador que cuenta la historia desde su propia experiencia como personaje central. El lector ve y siente todo desde los ojos del protagonista, lo que crea una conexión emocional inmediata y una sensación de intimidad. Este narrador es tanto el personaje principal como el narrador, lo que significa que la historia se filtra completamente a través de su percepción, pensamientos y emociones. Características. El narrador es el personaje principal de la historia. El relato está limitado a lo que el protagonista sabe y experimenta. La subjetividad es clave. El lector solo conoce la realidad a través del punto de vista del protagonista. Ejemplos en la literatura. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, donde Holden Caulfield narra su propia historia de manera directa y cruda. Otro ejemplo es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, donde Scott Finch narra la historia desde su perspectiva infantil, aunque también con un toque de retrospectiva. Ventajas. El narrador protagonista tiene distintas ventajas. Crea una conexión emocional directa con el lector, permite explorar la psicología profunda del protagonista y genera suspenso, pues el lector solo conoce lo que el protagonista sabe, siente y piensa. Desventajas. Existen dos grandes desventajas con respecto a este tipo de narrador. La primera es que genera una perspectiva limitada a la experiencia del protagonista, lo que puede restringir la amplitud de la trama. Otra desventaja es que puede resultar sesgado o poco confiable dependiendo de la subjetividad del narrador. Consejos para usar la primera persona protagonista. Asegúrate de que el protagonista tenga una voz clara y única que guíe la narrativa. La consistencia en su personalidad y cómo percibe el mundo es clave para que la historia funcione. Usa este punto de vista si deseas profundizar en los conflictos internos del protagonista y explorar sus emociones de manera intensa. Juega con la narración no confiable si el protagonista tiene una percepción sesgada o limitada de los eventos. Primera persona testigo. En la primera persona testigo, el narrador es un personaje que observa los eventos, pero no es el protagonista de la historia. Este personaje testigo cuenta lo que ve y experimenta de otros, lo que permite una narrativa un poco más distante, pero aún con una perspectiva personal. Aunque no es el centro de la acción, su cercanía al protagonista o al personaje principal le otorga una posición privilegiada para narrar los eventos. Características. El narrador es un observador de los eventos, pero no es el protagonista. Ofrece una perspectiva externa, lo que puede generar una visión más amplia o imparcial de los eventos. La subjetividad del narrador sigue estando presente, pero no tan dominante como la primera persona protagonista. Ejemplos en la literatura. El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald, donde Nick Carraway narra los eventos que suceden alrededor de Jay Gatsby y su fascinante vida. Otro ejemplo es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, donde Marlowe actúa como testigo de la historia de Kurtz. Ventajas. Una ventaja es que permite contar la historia de otro personaje manteniendo cierta distancia emocional. Además, puede generar misterio sobre el protagonista al no acceder directamente a sus pensamientos. También facilita una mayor flexibilidad para describir eventos que el protagonista no podría narrar. Desventajas. Una desventaja es que el lector puede sentir menos conexión emocional con el protagonista. También, el narrador testigo puede no entender completamente las motivaciones del personaje principal, lo que puede generar una narrativa más ambigua. Consejos para usar primera persona testigo. Elige un personaje testigo que esté lo suficientemente cerca del protagonista para observar sus acciones, pero que también tenga sus propias reflexiones sobre los eventos.
Este enfoque es ideal si quieres crear una sensación de misterio alrededor del personaje principal, revelando su carácter de manera gradual. Asegúrate de que el testigo no sobrepase su rol como observador. Su función es narrar lo que ve, pero no robar el protagonismo a la figura principal. Diferencias entre narrador protagonista y narrador testigo. La diferencia fundamental entre la primera persona protagonista y la primera persona testigo radica en el rol del narrador dentro de la historia. En la primera persona protagonista, el narrador es el personaje principal, mientras que en la primera persona testigo, el narrador cuenta la historia de otro personaje. Esta distinción cambia cómo se experimentan los eventos. La primera persona protagonista permite una inmersión total en la mente del personaje central, mientras que la primera persona testigo crea una capa de distancia que puede ser utilizada para construir misterio u ofrecer una perspectiva más objetiva. En síntesis, el uso de la primera persona, ya sea protagonista o testigo, ofrece diferentes formas de presentar una historia. La primera persona permite una inmersión más cercana y una conexión con el personaje central, mientras que el testigo ofrece una perspectiva un tanto más objetiva y distante, manteniendo cierto misterio sobre el protagonista. Ambas opciones son herramientas valiosas para los escritores, pero su efectividad depende de cómo se manejen y del tipo de experiencia que se quiera crear para el lector.